Hola a todos, perdidos y perdidas en HOT, y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy por fin toca hablar de Andor, ya se ha estrenado la serie, hemos tenido los 3 primeros episodios y los voy a comentar en este vídeo, en esta reseña. Como es habitual en el canal, voy a hacer primero una pequeña reseña sin spoilers y después ya nos metemos en el tema de los spoilers. Además, entiendo que como han estrenado 3 episodios seguidos, pues a lo mejor muchos de vosotros todavía no habéis tenido la ocasión de verlos todos, pero queréis saber una primera valoración sin spoilers. Así que voy a empezar con la valoración sin spoilers, después ya nos metemos en materia. Por cierto, agradezco a JJ que está en las sombras preparando este vídeo. Esta serie es precisamente lo que nos ha prometido durante toda la promoción. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Star Wars. Tiene un tono y un estilo también muy diferente yo me atrevería a decir que todo lo que hemos visto también. Tal vez sea como un Rogue One, pero súper hormonado. Es decir, Rogue One, todo lo que puedes tener especial de Rogue One, esa crudeza, ese realismo, esa incluso oscuridad que había, pues aquí está como potenciado al máximo. Es una serie que a mí, en general, en estos 3 episodios, me ha parecido bastante costumbrista. Esto también nos lo habían dicho ya por activa y por pasiva. Se iba a centrar mucho en los personajes de a pie, ¿no? El hombre de a pie, la mujer de a pie. No va a estar tan centrado, al menos al principio, también hablaremos de esto, en los grandes personajes de la historia de Star Wars. Visualmente, espectacular. Me ha parecido que visualmente es una maravilla y aquí yo personalmente voy a dar un tironcito de orejas. No me puedo creer que esta serie ha estado al nivel que ha estado visualmente, y series como Obi-Wan, en mi opinión, les ha faltado presupuesto. O les ha faltado gestionar mejor ese presupuesto. Porque lo que hemos visto en esta serie tal vez sea de lo mejor hecho que hemos tenido. Es verdad que Mandalorian también ha tenido episodios espectaculares, pero ojito al nivel visual de esta serie, no le envidia mucho a películas. Además, la escala se siente mucho mayor que cualquiera de las series que hemos tenido hasta ahora en Star Wars. Al menos es mi opinión. No sé a vosotros qué os habrá parecido esto, pero me parece bastante evidente. Pocos elementos clásicos. Muy pocos elementos clásicos. De hecho, he visto ya algún comentario, gente diciendo, cuesta reconocer Star Wars. Es que tiene muy pocos elementos clásicos, pero sí que tiene cosas reconocibles. A mí, sobre todo, me ha recordado mucho todo este planeta de Ferrix, con el que empieza la historia, del que ahora hablaremos más en profundidad, ya con spoilers. Me ha recordado mucho a Bracca. Y, no sé, me ha parecido interesante. Me ha gustado muchísimo, para ya resumir esta reseña sin spoilers. Me ha parecido muy interesante la propuesta, pero muy diferente. Entiendo que a lo mejor algunos de vosotros digáis, esto se separa demasiado de lo que yo espero que sea Star Wars. Lo entiendo porque es cierto, se separa mucho de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero aún así me parece una propuesta muy interesante y muy inteligente por parte de Tony Gilroy, que vuelva a demostrar por qué es el gran escritor de guiones que es, ¿no? Y por qué se merece ser el showrunner de esta serie. Dicho esto, vamos ya a hablar con spoilers. Hasta aquí la reseña para aquellos que todavía no hayáis visto los capítulos, pero vamos a empezar a hablar con spoilers. Primer punto. Iba a hacer una reseña hablando un poquito de cada episodio, pero es que no tiene ningún sentido, porque ni siquiera entiendo por qué han dividido esto en 3 capítulos. O sea, es una cuestión a lo mejor de duración de los episodios, porque es una historia. Y de hecho, veo muy lógico que hayan estrenado los 3 episodios a la vez, porque no habría tenido prácticamente ningún sentido estrenarlos individualmente. No sé si a partir de ahora vamos a ver un poco episodios no autoconclusivos, pero sí que más autocontenidos de alguna manera. Porque desde luego estos 3 era una sola historia. Al menos, si no una historia, sí que necesitabas esos 3 episodios para llegar a un punto de inflexión o algo que realmente dijeras, vale, aquí puede haber un corte real.
Entonces, sí que me ha parecido muy interesante que hayan estrenado estos 3 episodios a la vez, y me parece curioso que no haya sido un solo episodio muy largo en cuanto a la propia edición de la serie, ¿no? Al formato. ¿Por qué? Pues porque básicamente nos han contado una historia, que es la historia de cómo Andor conoce a Luthen Rael y cómo ese asesinato que vemos al principio, que ya nos pone también, nos marca un poquito el tono de la serie, ¿no? Ver a Andor acabando con esos 2 oficiales de esta especie de grupo, el Morlana, se llama, si no me equivoco, Preox Morlana, que es una especie de subsidiario del Imperio, ¿no? Que está controlando algunos de los planetas a nivel, sobre todo entiendo que comercial. Es muy interesante porque realmente abre muchísimas puertas todo esto. Vemos que el Imperio es mucho más amplio y vamos a entender realmente cómo funciona el Imperio. Pero no me quiero desviar, volvemos a la escena. Una escena que ya te pone en situación. Es decir, empezamos viendo a Andor paseando por lo que parecen ser las calles de Ámsterdam. O sea, entiendo que lo que había alrededor de él en esa primera escena eran como prostitutas que se estaban ahí pues exhibiendo hasta que ha llegado a un burdel y en el burdel se ha encontrado con estos 2 oficiales de Preox Morlana que básicamente han ido a intentar aprovecharse de él y la situación ha derivado en un incidente que le ha costado muy caro a Andor, que es haber matado a estos 2 oficiales. O sea, ya solo estos primeros 10 minutos, es como una rotura absoluta con todo lo que conocemos de Star Wars. No porque no hayamos visto cosas similares, sino por la crudeza, el estilo, el tono con el que te lo han mostrado. Es muy diferente. Por eso digo que entiendo que algunos puedan decir, esto no es el Star Wars que yo reconozco. Pero tengo la impresión de que esta historia va a ir a más. También lo hemos visto en los trailers, ¿no? Hemos visto una presentación en estos 3 episodios y ni siquiera hemos visto esos elementos más clásicos, como os decía en la reseña sin spoilers, que sí creo que vamos a ver a lo largo de la temporada. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos visto a los clásicos soldados del Imperio, ni hemos visto a los clásicos oficiales, ni hemos visto otros elementos característicos que están en prácticamente todos los productos o historias de Star Wars. Pero lo vamos a ver, lo sabemos por los trailers. Por tanto, creo que simplemente es una historia que va a ir de menos a más. Pero es que este menos ya ha sido muy interesante, porque esta historia nos ha regalado un gran desarrollo de personajes, nos ha regalado un contexto muy, muy interesante. Hemos conocido más a Andor, hemos visto durante los 3 episodios esos flashbacks donde hemos visto su infancia, una infancia que también es en sí muy enigmática, porque viene de un planeta, si no me equivoco, que se llama Kenari, que hemos descubierto que es su planeta de origen, y ya ahí vemos cómo el Imperio está actuando, cómo estaba haciendo una explotación en ese planeta, que es el modus operandi del Imperio, ir a los planetas que controla o que ha comenzado a controlar, colonizarlos y explotar sus recursos hasta el punto de que lo ha hecho inhabitable. Esto es muy interesante porque ya te da un nuevo matiz al Imperio que ya vimos un poquito también en las series animadas e incluso vimos en The Mandalorian en el episodio de Ahsoka de la segunda temporada, ¿no? Cómo el Imperio es una máquina de devastación absoluta. Toda esa historia de los flashbacks, pues básicamente te pone en contexto al personaje de Andor desde su niñez. Vemos cómo Marva, la que va a ser su madre adoptiva, lo rescata porque sí, es inviable seguir viviendo en ese planeta. Aunque de todas maneras sabemos que por los trailers vamos a volver ahí, vamos a seguir viendo historias con algunos de los niños que entiendo que se quedan ahí. También muy significativo que solo hayamos visto niños en ese planeta. Yo supongo que da a entender que los adultos pues o han sido masacrados por el Imperio o han sido esclavizados. Veremos a ver, creo que veremos más de esa historia. Pero ya todo lo que te han puesto en contexto es realmente muy duro y muy interesante. Volvemos al presente, la historia del presente. Una vez que vemos ese inicio, que realmente es lo que va a marcar la historia de estos 3 primeros episodios, vemos 2 tramas. Vemos la trama de Andor, por un lado, en la cual conocemos un poco más de su vida y, sobre todo, conocemos Ferrix y sus habitantes. Creo que es
por ahora, la historia que con más profundidad se ha tocado en Star Wars. Hemos visto una ciudad, hemos visto de todo. Hemos visto imágenes generales. Hemos visto cómo funciona la vida en este lugar, un lugar pues con una explotación chatarrera, ¿no? O minera también me ha parecido. O sea, un lugar muy de trabajadores. Hemos conocido la ciudad, detalles muy curiosos que de otra manera, si no fuera una serie, no habríamos podido ver, como ese relojero, ¿no? Que va dando la información de la noche y el día, tocando ese gran instrumento, esa especie de yunque gigante que marca pues supongo que o las horas o el inicio de la noche o las horas de descanso y la mañana o las horas de trabajo. Hemos conocido a muchos de sus habitantes. Muy interesante que en estos 3 episodios, en poco más de una hora en realidad, que es lo que han durado los 3, hora y media, hemos conocido mucho de Ferrix. Hemos conocido a Bix, que es pues una de las coprotagonistas de esta historia. Creo que su historia con Andor va a tener bastante desarrollo. Hemos conocido, como os decía, a Marva, esta especie de madre adoptiva. Hemos conocido, si no me equivoco, a B2EMO, ese droide que, bueno, ya han explotado muchísimo en toda la promoción de la serie y que a mí me ha gustado mucho. Ya desde el principio es otro personaje, ¿no? Y entra muy bien. Todos los personajes de esta historia han tenido un pequeño desarrollo que hace que ya empatices con ellos desde el minuto 1, desde que empiezas a verlos. Y ha habido otra serie de personajes muy secundarios, pero con papeles interesantes, ¿no? Que nos han mostrado cómo Ferrix es un lugar muy curioso, porque realmente está siendo rebelde, está plantándole cara al Imperio y a esos oficiales de Preox Morlana, ¿no? Hemos conocido también ese planeta del que ahora hablamos. Y toda esa historia me ha parecido que va a tener, por supuesto, mucha repercusión y que es precisamente la chispa de esa rebelión que van a hacer a partir de todas estas historias que vamos a ver a Andor y que también hemos empezado a ver en otras series como la de Obi-Wan Kenobi. Me ha parecido muy, muy interesante, aunque, pues sí, no ha tenido esos elementos tan característicos y habituales de Star Wars. Por otro lado, tenemos otra gran trama, la de Preox Morlana, este planeta Morlana 1, donde hay pues una gran base de esta especie de conglomerado o de empresa, corporación, tal vez sea la palabra más adecuada, que trabaja para el Imperio, Preox Morlana. Y ahí hemos conocido a un personaje, a Karn, que es una especie de oficial, que es un personaje bastante complejo y me ha parecido muy interesante porque ya vemos que tiene una especie de lucha interna entre lo que es el alto mando de esta empresa, de esta corporación, que parece que hace un poco la vista gorda con tal de seguir contentando al Imperio, de no darle malas noticias, y un sentido del deber muy riguroso en este personaje. Y en otros que vemos alrededor de él, como este Linus Mosk, ¿no? Mosk, otro de los oficiales que hemos visto. Estos deciden prácticamente por su cuenta investigar todo lo que ha ocurrido con Andor y con la muerte de esos 2 oficiales de la corporación. Y claro, les ha salido pues el tiro por la culata, porque realmente han provocado una insurrección, una sublevación en Ferrix, no han conseguido el objetivo de atrapar a Andor y esto va a llamar la atención del Imperio. Les puede costar muy caro, porque realmente han llevado una operación que no ha sido aprobada por los altos mandos de la corporación. Por tanto, esta trama va a dar mucho de sí. Es un personaje muy interesante, este Karn que hemos visto. No sé muy bien por dónde lo van a llevar todavía y esto es muy interesante. Y hemos tenido algunos elementos curiosos que sí que han hecho referencias pues, a cosas más clásicas de Star Wars, como referencias a los tanques de Bacta. Hemos visto ese pequeño Banta que tenía Andor como juguete en su cuarto, me ha parecido muy curioso. Hemos visto también bastantes naves en ese aparcamiento de naves, ¿no? Que también me ha parecido que se utiliza como desguace. No he reconocido así
a primera vista ninguna, pero seguro que vosotros sí. Me lo dejáis en los comentarios. Si no, esta noche en la cantina hablaremos de todas estas cosas. Una cantina en la que, por cierto, vais a tener alguna sorpresita. Vamos a tener muchos invitados y también vais a tener un código de descuento en Power Action Toys. Así que ya sabéis, 10:30 horario español, 3:30 México. Estad atentos porque vais a tener una cantina donde hablaremos de todos estos 3 episodios con calma. No me quiero entretener más porque ya está siendo una una reseña bastante larga, pero me ha dejado muy buen sabor de boca. Creo que estamos ante una gran serie. Una serie que, sin embargo, al menos al principio, va a estar muy alejada de lo que es el Star Wars tradicional. Pero esto puede ser bueno. Esto puede ser bueno. Vamos a ver cómo continúa. Yo por ahora estoy muy satisfecho, muy contento, muy ilusionado con esta serie. Quiero saber ahora vuestras opiniones. En los comentarios del vídeo me lo dejáis. También os digo que un gran like si os ha gustado este vídeo. Que os suscribáis al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en COD.